¿Cómo estás? Este saludo tan habitual y protocolario está preguntándote acerca de tu estado. ¿Cómo estás? Y nos paramos muy poco a pensar lo que realmente significa esta pregunta, esta indagación, que por cierto, si profundizáramos seguramente el que pregunta quizá no preguntaría o preguntaría otra cosa. Cuando nos preguntan o cuando nos preguntamos cómo estamos acercándonos a una fórmula que nos estaría hablando acerca del modo en el cual yo me relaciono conmigo misma. Y el modo en que me relaciono conmigo misma o conmigo mismo tiene que ver con cómo yo me relaciono con mi propia mente y con mis propias emociones. Podríamos aquí elaborar una fórmula que dijera que el estado en el cual yo me encuentro es igual al modo en el cual yo me relaciono conmigo misma y con lo de fuera y con los de fuera, que es igual al estado de mi mente, que sería el diálogo interno que yo tengo conmigo misma asociado a una emoción. Esta podría ser una fórmula que en definitiva definiría nuestro estar. ¿Cómo estás? Y en esta simple pregunta hay muchos niveles de profundidad, porque podemos preguntar, pero ¿a quién estamos preguntando? Podríamos preguntar, y eso sería un buen ejercicio para a la hora de meditar, los que soléis practicar la meditación. Sería una buena pregunta preguntar al cuerpo, ¿cómo estás? Al biológico, a ese aspecto de nuestra conciencia más densificado. Esa sería una buena pregunta porque muchas veces a lo largo del día estamos tan atareados y tan distraídos que no prestamos atención a nuestro propio cuerpo. Yo como monitora de yoga tengo un poco esa buena costumbre, aunque a veces, por supuesto, como cualquier otra persona, puede pasar de largo el prestar atención, poner foco a mi propio cuerpo. Pero es muy importante porque, como digo, es el aspecto de nuestra conciencia más densificado. Quiere decir que todos los demás procesos previos, cuando ya llegan al cuerpo, quiere decir que ya han pasado por todas las demás escalas de mi propia conciencia. Entonces, como yo digo siempre a mis alumnas, es muy importante escuchar al cuerpo. ¿Qué te está diciendo? Y es mejor escucharlo cuando es un susurro, porque si no le prestamos la atención adecuada, se va a terminar convirtiendo en un grito, o en una enfermedad, en un dolor. ¿Cómo estás, cuerpo? Y entrar en un modo silencioso y de escucha, porque seguro que tiene mucho que contarnos. Y en esta comunicación con el propio cuerpo, ahí vamos a establecer probablemente un diálogo. Escucha al diálogo. Esa forma de comunicarte que tienes con tu propio cuerpo. ¿Realmente lo estás escuchando en silencio y asumiendo todo lo que te está transmitiendo? Por ejemplo, no sé, me duele, tengo un dolor en la lumbar o en la rodilla. ¿Cómo es ese dolor? ¿Y qué hago con esa sensación física? Entro en pensamientos derrotistas, en pensamientos de preocupación o de miedo, o
son otro tipo de pensamientos que van más allá de quedarme en la sensación. Hay preguntas del por qué, pero no desde el victimismo. Aconsejo que no sea desde el victimismo, del por qué, de preguntar a tu cuerpo qué es lo que realmente necesita para estar mejor. Es una forma de comunicación, esta de la que estoy hablando, que aunque inevitablemente vayamos a entrar en un diálogo, en una conversación a la que estamos acostumbrados, a la cual nuestra mente está acostumbrada, un diálogo de palabras y de pensamientos enlazados, pero en realidad la comunicación más interesante con el propio cuerpo, finalmente con la práctica, no tiene que ver con la palabra y con el elaborar pensamientos lógicos, sino que tiene que ver más bien con el sentir. Y cómo ese sentir y ese comunicarme con el sentir de mi propio cuerpo me va a ir abriendo respuestas que no son respuestas, como digo, que tienen que ver con el lenguaje articulado, con el idioma, sino tiene que ver más con un lenguaje de la percepción, del percibir. Es decir, que en este diálogo con el propio cuerpo lo que se va a activar es una conciencia del cuerpo. Y ahí hay un diálogo a otro nivel. Es un diálogo que no es discursivo, que no tiene disquisiciones, no tiene etiquetas, no juzga, no se siente culpable ni culpa, sino que simplemente asume y toma, digamos, conciencia de lo que es. Y en ese punto ahí se genera un eje de observación neutra. Y aquí, si somos capaces de mantenernos aquí y somos asiduos, somos constantes en esta práctica, vamos a poder empezar a comunicarnos con el cuerpo desde otro lugar. Y ese estado va a empezar a modificarse porque voy a empezar a modificar el modo en el cual me comunico y el modo que voy a ir desarrollando si me apetece y tengo una constancia, una voluntad de insistir en promocionar ese modo que no tiene que ver con la palabra y el discurso, sino, como digo, tiene que ver con una observación y una conciencia. Ahí va a empezar a cambiar la manera de comunicarse de mi propia mente conmigo misma o conmigo mismo. Y en esa comunicación, observación consciente, es que van a empezar a también a emerger unas sensaciones y emociones, pero desde otro lugar. Y lo que antes era dolor, queja y sensación de fatalidad quizá, ¿no? O de temor, puede empezar a transformarse en algo muy distinto, incluso terminar siendo algo diferente, como digo, distinto, diferente, pero incluso algo, esa sensación que empiece a emanar justo lo contrario. Lo contrario, como digo, al dolor o al temor, porque la verdadera medicina no está en la pastilla, aunque en un momento puntual sí es cierto que el medicamento nos puede ayudar, pero la verdadera medicina, cuando aprendamos a elaborar algo que es verdaderamente medicinal y sanador,
es algo que no va a venir de fuera ni en una receta médica. Es algo que se elabora desde dentro y tiene que ver con el promotor de todo lo que existe en tu vida, que eres tú. Cuando estamos en un modo inconsciente e ignorante de nuestro propio cuerpo, de nuestro propio ser, ahí entramos en dinámicas y formas que son automáticas. Y en este automatismo, nuestro diálogo interno, nuestro estado, es un reflejo de lo que absorbemos de fuera, si estamos vibrando bajo, si estamos en recreaciones negativas, traumáticas del pasado. Lo que vamos a manifestar, esto ya está más que dicho, está muy de moda ahora esta explicación, ¿no?, de la manifestación. Y vas a manifestar en función del grado de conciencia y cómo manejes esa conciencia. Eso es. Bueno, no estoy contando nada que no se haya dicho ya. Eso sí, quizá lo estoy planteando desde otro lugar, porque muchas veces es la forma en que expresas determinada cosa lo que te abre justamente la conciencia. Y hay formas y formatos que resuenan más con unos que con otros. Entonces la propuesta es esta fórmula de cuando te preguntan cómo estás, por favor no le cuentes tu vida al pobre vecino o amigo o amiga cuando te pregunte esto, pero sí es verdad que es una pregunta y un saludo que nos podemos hacer a nosotros mismos, que más que un saludo es abrir una puerta a sentirnos desde nuestro presente y observar si seguimos el modo en el que seguimos funcionando. Si me pregunto cómo estoy y se lo pregunto para empezar a mi propio cuerpo, ¿cómo estás? ¿Cómo están mis órganos? ¿Cómo están las células de mi organismo? Si las percibo, y podemos incluso llegar a sentirlo, si nos relajamos lo suficiente, llegar a sentirlo claramente, ¿no? Llegar a sentir esa energía vital que genera todo el mecanismo de nuestra biología, todo el mecanismo interno de nuestra biología. Y pararnos un momento ahí y entrar en un diálogo silencioso, sin especulación, sin juzgar, simplemente de observar, ese modo de empezar a comunicarme conmigo misma va a hacer que mi mente empiece a dialogar en otro idioma, en otra forma, y es una forma de comunicación que lamentablemente no se enseña. Y sería muy importante que se enseñara esta forma de comunicación primero con uno mismo, fuera del ruido constante en el que parece que se nos obliga casi a estar en un ruido mental que lo único que hace es desconectarnos de nuestro propio diálogo interno, desconectarnos de ese estado real en el cual estoy, y ocultarlo, taparlo, disfrazarlo y entrar en un estado, como digo, eso sí requiere honestidad, va a requerir un cierto grado de honestidad con uno mismo. Obviamente a nadie le gusta ver sus sombras, sus oscuridades, pero tenemos que saber que mientras estemos en este plano, aquí todo tiene su polaridad. Y parece ser que el grado de luz que portamos en cierto momento de nuestra vida es directamente proporcional al grado de sombra que somos capaces de generar. Esta frasecita
implica mucho y es muy importante lo que implica. Quiere decir que hasta que yo no soy capaz de asumir mi propia oscuridad, no voy a poder tener un acceso libre a mi propia luz, que entendiendo por luz el estado natural del ser que yo soy, y entendiendo por sombra al grado de desconexión que mi avatar, mi personaje, tiene de su verdadera esencia, de ese ser que lo anima, que le da, realmente es el que nos da la energía vital y nos hace sentir vivos. Se me ocurre hablar, lo que pasa que no quiero mezclar temas, pero este camino de encontrar el modo en que nuestra mente empiece a tener un diálogo que tiene que ver con el verdadero sentir. Es muy importante que nos demos cuenta de que todo este ruido al que somos, al que este sistema de vida en el que predomina ahora, lo que promueve es el ruido mental, el que nunca estemos en silencio. Esto lo que va a promover es que esto lo que promueve es una mente interferida. Una mente interferida es una mente ofuscada, es una mente que termina confundida. Y como digo, es una mente desconectada, que te desconecta de ti mismo y impide que veas lo que realmente necesitas ver, lo que realmente necesitas comprender para conectarte contigo mismo. Estamos en unas fechas en las que hay mucho ruido, mucha musiquita, se promueven mucho los lazos familiares, amorosos, armoniosos, y eso está muy bien. Eso es una buena propaganda, pero finalmente es simplemente eso, propaganda, por cierto, propaganda para que consumamos mucho. No va a ser posible que las relaciones sean amorosas y armoniosas si nuestro estado es un estado que está alterado, estresado, que no es capaz de procesar lo que siente porque tiene un modo de funcionamiento que es totalmente disfuncional para el propio individuo. Si yo no tengo una buena comunicación conmigo misma, difícilmente me voy a poder comunicar con los demás, con la familia, con las amistades, con los compañeros de trabajo, etc., de una manera armoniosa, porque lo que voy a estar proyectando es toda esa disonancia interna que tengo. Entonces, volviendo a la fórmula, es que el estado en el cual estoy, hola, ¿cómo estás? Pues ese estado es igual al modo que tengo de comunicarme conmigo mismo, y ese modo es el resultado de cómo procesa mi mente y cómo esa manera de procesar de mi mente me lleva a sentir, me lleva a percibirme a mí misma y a percibir el mundo. Entonces, queridos amigos y amigas, quería hacer esta reflexión que creo que se puede incorporar a la vida diaria como una muy buena herramienta, esta fórmula que es un regalo para estas fechas, que espero que os haya resonado y que sobre todo se pueda aprovechar, lo podáis incorporar y aprovechar y pueda ser útil. Como siempre es la pretensión, el objetivo de este canal. Te invito a que te suscribas a nuestro grupo de Telegram, Sala Orientativa Perlas del Vacío, porque hacemos reuniones por Telegram cada 2 meses. Son reuniones en las cuales podemos intercambiar de manera muy directa y cercana
No importa si estás en Colombia, Brasil, Argentina, Alemania o en España, podemos hacer reflexiones, tener conversaciones que tienen que ver siempre con el momento en el cual estamos experimentando esta vida singular en este planeta. Y siempre salen cosas muy muy interesantes y es, como digo, un aporte mutuo del grupo que nos ayuda y nos da, siempre salen claves y interesantes que al finalmente son herramientas que nos facilitan esta experiencia de vida, como digo, con el propósito de seguir evolucionando y mejorando este diseño humano que todavía la verdad es que tiene mucho camino por recorrer. Percibo que recién estamos comenzando un camino de transformación, es un reset, pero yo confío en que en la medida en que vayamos tomando conciencia, seamos partícipes voluntarios de esta transformación, no víctimas, sino colaboradores de esta transformación. Cuanto más conciencia, vamos a tener más crédito de la supraconciencia para seguir esta especie de experimento que es esta vida sobre la Tierra. Si te ha gustado el vídeo, compártelo, suscríbete a este canal y suscríbete a nuestro grupo de Telegram y nos vemos en el próximo vídeo. Como siempre también agradezco tus comentarios. Adiós.